Bueno, seguimos con los temas de la unidad 3. Ya hemos quedado de acuerdo en ciertas definiciones sobre qué entendemos por sistema penal, qué entendemos por derecho penal y qué entendemos por poder punitivo. Y con Matías Brito hemos visto los aportes de las corrientes sociológicas, sobre todo de la sociología norteamericana en nuestra disciplina. Ahora, para seguir con los temas, vamos a estar ante una especie de hito que tenemos que dejar bien marcado, y que es que pasamos de un paradigma etiológico a otro paradigma del que prontito les voy a comentar. Epistemológicamente estamos ante un momento de quiebre. Ustedes saben, la epistemología es la disciplina que estudia el desarrollo, las características y la evolución de los conocimientos científicos. Entonces, para la disciplina criminológica, estamos ante un momento de quiebre, estamos ante un cambio de paradigma. A esto ya lo han estudiado, no sería del caso que yo abunde mucho más en el tema, pero ustedes saben que el paradigma en el conocimiento científico funciona como un marco común dentro del cual todos pensamos y todos nos movemos. Por más de que estemos en desacuerdo con ciertos detalles, con ciertas ideas, todos y todas construimos, elaboramos teoría dentro de un marco de referencia del cual es muy difícil que nos salgamos en un determinado momento y lugar. Esto pasó hacia la mitad del siglo pasado, o sea, hacia la mitad del siglo XX, pero hay algunas cuestioncillas que anunciaban este cambio tan marcado en el conocimiento criminológico. Para los que prestaron atención y las que prestaron atención al prólogo del libro, habrán visto que para Raúl Zaffaroni son los demonólogos los primeros criminólogos orgánicos. Quiero decir, los primeros pensadores que armaron un corpus de ideas, o sea, un conjunto de ideas coherentes entre sí, más allá de que no hayan sido coherentes con la realidad, pero un conjunto de ideas coherentes entre sí explicaban un mal social y proponían sus medidas para conjurarlo, para mitigarlo, para atacarlo, ese mal social. Y ese mal social era justamente la herejía, era justamente la brujería, y recomendaban medidas, procedimientos, mecanismos para juzgar y castigar a las personas que llevaban adelante hechos que estaban vistos de esta manera. Hasta acá todo parece muy, muy delirante, todo parece muy inocente, pero no recuerden que la Inquisición, en base a estas ideas que son realmente desquiciadas, ha llevado adelante una verdadera masacre en la Edad Media y en todo ese periodo histórico, que es la masacre que lleva a la horca y que lleva a la hoguera a herejes, a disidentes de la Iglesia y a cientos de miles de mujeres en toda Europa, y que después justificaría justamente la colonización de nuestro continente, pero a eso ya llegaremos más adelante. Pero cientos de miles de muertos, cientos de miles de personas masacradas por ese sistema penal establecido por la Santa Inquisición son muestra de que ninguna idea, por más descabellada que sea, puede ser tomada a la ligera, porque esto ha tenido consecuencias reales y concretas, sobre todo en las vidas y en los cuerpos de esas personas. Después estudiamos en la escuela clásica que había pensadores contractualistas y pensadores utilitaristas, más vinculados con los movimientos religiosos protestantes. Para los contractualistas, para los demonólogos entonces, el mal social era justamente la herejía, la brujería, y la explicación, o sea, la causa de ese mal encontraba su origen en el pacto con el demonio. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. O sea, el pacto con el demonio es el que genera todos estos males, y eso es lo que hay que combatir. Para los clásicos, primero hablando de los contractualistas, ustedes saben que confluyen muchas corrientes porque justamente no fue una escuela verdadera, ya lo han visto con el Dr. Rubinstein. Los clásicos fueron llamados así por Enrico Ferri, uno de los autores del positivismo italiano, que decidió simplificar los aportes de todos estos pensadores para pegarles a todo, meterlo a todo dentro de la misma bolsa y criticarlos a todos
de una sola vez, pero no son una escuela, no hay un pensamiento homogéneo en la llamada escuela clásica. Entonces tenemos ahí por un lado pensadores contractualistas. ¿Qué significa que sean contractualistas? Que consideran que la sociedad se origina en el acuerdo libre y voluntario de las personas que deciden resignar parte de su libertad para que todos los otros derechos estén mejor asegurados por una estructura estatal. Para los contractualistas, entonces, siendo que uno de los elementos principales de cualquier tipo de acuerdo entre personas es la voluntad libre, entonces, para los contractualistas, el origen del delito, el origen del mal social, está también puesto en la voluntad libre de aquel que elige cometer un delito, violar el contrato social. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Bueno, hay algunos que decían que era que se violaba el contrato social porque la naturaleza humana está orientada a buscar el placer y evitar el dolor, y muchas veces eso puede ir por encima de las normas sociales que hemos acordado. Para los utilitaristas, y particularmente a los utilitaristas que piensan en la reforma penal, en la reforma penitenciaria, como John Howard, que habrán podido estudiar, el origen del delito está en un desorden a nivel del alma, que se corrige con determinadas medidas puntuales. Cuando veamos más adelante en la unidad 7 los distintos modelos carcelarios, vamos a ver dos modelos que surgieron en el siglo XVIII y que son los modelos Auburniano y Filadelfia, que marcan un rigor y una disciplina muy estricta para devolver el orden al alma. Hablan de que ese desorden del alma se trabajaba con meditación, se trabajaba con la plegaria, se trabajaba en silencio, en introspección y justamente disciplinando el cuerpo para el trabajo. Entonces, el esquema de la cárcel fábrica surge ahí. Ya vamos a ver ciertas ideas de Rouch y Kirchheimer sobre esto, que ya ellos escriben en el siglo XX, y sobre todo de Michel Foucault, sobre cómo operan y en dónde inciden los distintos tipos de pena en el antiguo régimen y con estos muchachos como los reformistas. Pero bueno, la causa del delito estaba ahí, estaba en el desorden del alma. Después viene la escuela positiva. La escuela positiva, como sabemos, busca, frente a todos los cambios sociales que se iban dando, ustedes imagínense, siglo XIX surgen las máquinas a vapor, surge el ferrocarril, cambian los modos de producción hacia una sistematización en fábricas, en corporaciones. Marx diría que empieza la acumulación de capital originario, surge toda una nueva clase social que es la burguesía que traduce en poder político lo que antes era solo poder económico. De repente las tierras, los campos rinden mucho más, entonces hace falta, por todas estas innovaciones, por toda esta tecnología, hace falta menos gente trabajando en los campos y hay una migración del campo a las ciudades europeas. Y por lo tanto, ustedes sabrán que el método de las ciencias naturales toma protagonismo, porque de repente tantas innovaciones, tanta tecnología causan un impacto en la vida de la gente. Entonces todas las ciencias quieren parecerse a las ciencias naturales. Y la criminología no iba a ser menos. Aparece el positivismo, tanto en su versión italiana como en su versión francesa, con Lombroso, Ferri, Garofalo, en la francesa con Lacassagne, la frenología de Joseph Gall, esto de que el delito es producto de determinados caracteres físicos, determinados caracteres antropomórficos que hacen que una determinada persona esté absolutamente condicionada a cometer un delito. Él no va a elegir, no va a poder decidir si violar la norma o no, sino que está en su naturaleza. Y hay determinados factores físicos, determinados factores biológicos que nosotros vamos a tener que observar muy puntualmente para detectar los signos de la personalidad delictiva antes de que se cometa el hecho.
¿Por qué? Porque estas personas son peligrosas y quieranlo o no, más tarde o más temprano van a provocar un daño social y la sociedad está absolutamente facultada a defenderse. Básicamente estos son los postulados positivistas bien condensados, lo han visto con Marcelo el otro día, no hace falta que abundemos en esto. Con posterioridad, y ya entrando en lo que es la bolilla 3, que hemos visto en estos días con Matías Brito, habrán visto que con la sociología norteamericana las explicaciones acerca de la causa del delito se van poniendo cada vez más complejas y más variadas. Hablamos acá de una multifactorialidad que incide en el comportamiento delictivo. El delito obedece a indicadores multifactoriales y no hay una sola causa del delito. A lo mejor todas las explicaciones de corto alcance de los sociólogos norteamericanos no son necesariamente incompatibles la una con la otra. Habrá una subcultura que incide, una necesidad de volverme referente en una cierta esfera social, habrá defectos en la adaptación a normas y afines como en el funcionalismo mertoniano, habrá también contactos sociales con personas, si se quiere, disvaliosas, contactos más frecuentes, más estrechos, más significativos para una persona que hacen que aprenda la conducta delictiva y la incorpore como algo natural. Todo eso, esas explicaciones daban cuenta de por qué una persona delinque. ¿Cuándo comienza a resquebrajarse esto? Cuando aparece este señor, Edwin Sutherland, y escribe esta obra clásica que es el delito de cuello blanco, White Collar Crime. Yo lo tengo en inglés, por eso es que tardo en hacer la traducción. Sutherland ahí nos dice con una prosa maravillosa, che, ojo, no solo los pobres delinquen, hay todo un abanico de conducta desplegado por gente poderosa, por gente rica, por gente que tiene todos los resortes del poder al alcance de la mano y que ustedes no están viendo. La criminología tradicional no puede explicar por qué el sistema penal no llega a tomar conocimiento, no alcanza a arañar la posición de poder de estas personas que, como les digo, no son alcanzadas por las instituciones de control social formal. ¿Quién termina preso por evadir impuestos? ¿Quién termina preso por cometer defraudaciones en los mercados de valores? ¿Quién termina preso por desfalcar un Estado? No le estoy diciendo estafar a 10 o 15 familias, sino morfarse las reservas de todo un país soberano. Quiero decir, el sistema penal no está dando cuenta de estos fenómenos. Esto quiere decir que el delito no es algo dado, no es una conducta que nos baje de la naturaleza, sino que hay procesos de definición que a veces operan y a veces eligen no operar. Recogiendo estos aportes, Howard Becker, Erving Goffman, Stan Cohen, 3 sociólogos norteamericanos que habrán podido estudiar con Matías, directamente patean el tablero de esta criminología etiológica que se pregunta por las causas del delito y nos marcan el rumbo de que una respuesta mucho más completa para entender la realidad de los fenómenos delictivos necesariamente tiene que incorporar al estudio de cómo actúa el sistema penal, cómo se definen las situaciones que van a ser consideradas delictivas en la generalidad de los casos a través de la norma penal y cómo operan las distintas instituciones de control social formal en la definición como delictiva de un hecho problemático en particular, cómo se le pega la etiqueta de delincuente a una determinada persona. Esto es directamente con el interaccionismo simbólico y con las teorías del etiquetamiento, se desarma este paradigma en el que todos los anteriores se movían, que es el paradigma etiológico, el que se pregunta por las causas del delito. Esa pregunta no es suficiente para
dar cuenta y explicar los fenómenos delictivos. Hace falta ir más allá de preguntarse por las causas y también incorporar al sistema penal como objeto de estudio dentro de la criminología. Al sistema penal como uno de los factores que reaccionan socialmente frente a una situación definida como delito. Porque hay reacciones sociales que no son formales, que no caen dentro del sistema y que también hay que estudiar para una respuesta más acabada y más completa de estos fenómenos delictivos. Entonces, epistemológicamente, hoy entramos a estudiar una criminología que abarca mucho más que los otros pensamientos que hemos visto hasta el día de hoy. Por eso es que estamos en la puerta de la criminología crítica o radical. Vamos a hablar de muchos autores, de muchos pensadores, de muchas corrientes a lo largo de estos minutos, así que le vamos a llamar a todos criminología crítica, siempre con la advertencia de que hay mucho más ahí, el paño es mucho más diverso que lo que el nombre indica. Pero la criminología de la reacción social ya parte, quiebra en dos el paradigma etiológico y de repente tenemos un campo mucho más ancho para pensar los problemas sociales que solo preguntarnos por las causas del delito.